Todo el mundo ha oído hablar de la leyenda del garaje de Smokey Yunick. La gente lo imaginaba como una fortaleza sellada donde se escondían motores ilegales, planos secretos y máquinas revolucionarias, porque supuestamente eran demasiado avanzados, demasiado controvertidos o demasiado peligrosos para que NASCAR y Detroit los aceptaran. La verdad, sin embargo, resultó ser mucho más convincente que los mitos que habían crecido en torno a ella. Cuando Smokey Yunick falleció después de luchar contra la leucemia el 9 de mayo de 2001, las puertas de su legendario taller de Daytona Beach finalmente se abrieron, y lo que la gente descubrió no fue una bóveda olvidada de conspiraciones, sino la notable historia de vida de una de las mentes mecánicas más brillantes que jamás haya conocido el automovilismo estadounidense. Un lugar de misteriosos agentes gubernamentales o investigadores confidenciales catalogando silenciosamente inventos ocultos. El edificio recibió a cientos de fanáticos de las carreras comunes durante una venta de garaje pública, como nunca antes había sido presenciada en el mundo del automovilismo. Los visitantes viajaron desde estados tan distantes como Maine, Oregon, Texas, y más allá con la esperanza de llevarse a casa hasta el más mínimo fragmento de la historia del taller, que Smokey llamaba con orgullo el mejor garaje de la ciudad. Cada persona que cruzó esas puertas entendió que estaba entrando a un lugar donde décadas de innovación en carreras, experimentación incesante e ingeniería audaz se habían desarrollado detrás de bancos de trabajo cubiertos de grasa y virutas de metal. La atmósfera se parecía menos a una venta y más a caminar a través de las páginas de la historia de las carreras. Smokey Yunick había muerto a la edad de 77 años después de una larga y difícil lucha contra la leucemia, dejando tras de sí un legado que nunca podría medirse simplemente por victorias en carreras o trofeos de campeonato. Mucho antes de su fallecimiento, el famoso garaje ya había quedado en silencio. Después de abrirlo en 1947 y pasar 40 años transformándolo en uno de los talleres más respetados y controvertidos de las carreras estadounidenses, Smokey cerró las puertas en 1987, declarando que simplemente ya no quedaban buenos mecánicos. Independientemente de que la gente estuviera de acuerdo con esa opinión o no, reflejaba perfectamente los estándares intransigentes que habían definido toda su carrera. Durante años después del cierre de la tienda, muy poco cambió dentro del edificio. El polvo se fue depositando lentamente sobre cajas de herramientas, bloques de motor, bancos de trabajo y notas escritas a mano exactamente donde las había dejado Smokey. El tiempo mismo parecía congelado dentro de esas paredes, preservando no solo el equipo, sino también el entorno cotidiano, donde habían nacido algunas de las ideas mecánicas más audaces de las carreras. Cuando su familia finalmente comenzó a ordenar todo después de su muerte, estaban descubriendo décadas de historia, un estante, un cajón y un proyecto olvidado a la vez. Aquellos que esperaban un laboratorio secreto, lleno de tecnología gubernamental, oculta rápidamente, descubrieron algo mucho más auténtico. El garaje parecía exactamente el taller de un artesano que había pasado toda su vida resolviendo problemas de ingeniería imposibles con sus propias manos. Nada parecía preparado o pulido para su exhibición pública. Cada mancha de aceite en el piso, cada llave rayada, cada pila de piezas, reflejaba años de trabajo constante en lugar de una presentación con calidad de museo, lo que hacía que la experiencia pareciera aún más genuina para los fanáticos que visitaron. Durante las Speed Weeks de febrero de 2002, la viuda de Smokey, Margie Yunick, abrió al público casi todo el interior del garaje. Los visitantes podían comprar sencillos martillos para carrocerías de $5 que descansaban junto a cajas de $20 repletas de componentes usados de coches de carreras. Los tapacubos se apoyaban en estantes repletos de sistemas de escape, mientras que viejos carteles de concesionarios manuales descoloridos, herramientas de medición especializadas, notas escritas a mano y la desgastada máquina de escribir manual de Smokey recordaban a todos que la grandeza a menudo se construye utilizando objetos sorprendentemente comunes. Sin embargo, entre esos elementos cotidianos
se mezclaban máquinas que insinuaban ideas décadas adelantadas a su tiempo. Una de las piezas de las que más se habló fue un motor experimental construido a mano que presentaba una extraordinaria promesa. Según su descripción, el motor era capaz de alcanzar la asombrosa cifra de 80 millas por galón, manteniendo un rendimiento práctico. Su precio inicial de $20,000 reflejaba mucho más que el valor de sus componentes metálicos. Los compradores entendieron que estaban ante una pieza física de la filosofía de ingeniería de Smokey, una que desafiaba las limitaciones aceptadas y cuestionaba los supuestos que la industria automotriz había considerado establecidos durante generaciones. Margie Junick describió la venta con una frase que captaba perfectamente el carácter del propio garaje. «Somos como un depósito de chatarra, pero un depósito de chatarra de primera clase», comentó con una sonrisa. Detrás de esas simples palabras se esconde una verdad más profunda. Para un ojo inexperto, el edificio parecía repleto de herramientas gastadas y equipos olvidados, pero para los mecánicos corredores e ingenieros, cada estante representaba décadas de conocimiento, experiencia y creatividad acumuladas que simplemente no podían ser reemplazadas. También explicó que esto era exactamente lo que el propio Smokey habría querido. En lugar de permitir que el trabajo de su vida permaneciera intacto detrás del cristal de un museo o desapareciera en colecciones privadas, propiedad de inversores adinerados, quería que las herramientas, los motores y las piezas siguieran teniendo una vida útil, ya sea que encontraran nuevos hogares en talleres, garajes o colecciones personales. Smokey creía que debían seguir inspirando a personas que realmente apreciaban la artesanía, en lugar de convertirse en artefactos sin vida admirados solo detrás de cuerdas de terciopelo. Esa filosofía tenía mucho sentido para un hombre cuya carrera se había basado en rescatar máquinas olvidadas y darles un nuevo propósito. Smokey nunca consideró los equipos mecánicos como objetos sagrados que debían permanecer intactos. Para él, cada motor, cada carburador, cada llave y cada componente experimental existían para resolver problemas, mejorar el rendimiento e impulsar la ingeniería. Según su familia, le importaba mucho más que continuara la innovación que preservar su reputación personal o crear monumentos a sí mismo. Las ganancias de la venta estaban destinadas a apoyar una fundación dedicada a promover la innovación en los deportes de motor, asegurando que la pasión de toda la vida de Smokey por la experimentación continuara alentando a las generaciones futuras de constructores e ingenieros. En lugar de permitir que su taller se convirtiera en nada más que una atracción turística nostálgica, la familia esperaba que la venta ayudara a inspirar la misma curiosidad intrépida que había definido la notable carrera de Smokey. Incluso después de su fallecimiento, su trabajo continuaría ayudando a otros a pensar de manera diferente sobre la tecnología de carreras. Su hija, Trish Junick Brown, reflexionó más tarde que si bien miles de personas querían los objetos físicos que su padre había dejado atrás, ella creía que había heredado algo mucho más valioso. Explicó que los mayores tesoros no eran los motores ni las herramientas, sino las innumerables historias, lecciones, conversaciones y recuerdos que ninguna subasta podría vender jamás. Esas experiencias personales representaron el verdadero legado de un hombre cuya imaginación siempre se había extendido mucho más allá de las máquinas que construyó. Chris Brown, yerno de Smokey, ofreció otra descripción que resonó instantáneamente en generaciones de fanáticos de las carreras. Se refirió afectuosamente a Smokey como el tramposo más salvaje de NASCAR, aunque la frase nunca tuvo la intención de ser una crítica. En cambio, celebró la incomparable capacidad de Smokey para descubrir áreas legales grises dentro de las regulaciones de las carreras, lo que obligó a los funcionarios a reescribir los libros de reglas una y otra vez, simplemente para mantenerse al día con su incesante creatividad. Su brillantez desafió a las instituciones a evolucionar no a través de la deshonestidad, sino a través de una innovación que superó consistentemente el pensamiento convencional. La realidad que rodeaba el garaje difícilmente podría haber contrastado más marcadamente con las leyendas que lo habían rodeado durante décadas.
No hubo redadas secretas a medianoche, ni confiscaciones gubernamentales ocultas, ni desapariciones misteriosas de tecnología revolucionaria. En cambio, fanáticos comunes y corrientes cruzaron las mismas puertas donde Smokey había pasado innumerables noches trabajando, comprando herramientas cotidianas, junto con inventos extraordinarios que representaban algunos de los conceptos de ingeniería más audaces del siglo XX. Esa apertura hizo que la verdad fuera mucho más significativa que cualquier teoría de la conspiración. Incluso, después de que la propiedad finalmente se vendió en 2003 y la estructura restante fue destruida por un incendio, el 25 de abril de 2011, el verdadero legado de Smokey ya había escapado de esos muros para siempre. Sus herramientas, motores planos, notas escritas a mano e innumerables ideas mecánicas se habían extendido a talleres privados, colecciones de carreras, talleres de restauración y museos de todo Estados Unidos. Aunque el famoso edificio desapareció, su influencia continuó viviendo en cada persona inspirada por las extraordinarias máquinas que alguna vez se crearon en su interior. Entre los innumerables martillos tapacubos y equipamiento común de taller, se encontraban motores que representaban algo completamente diferente. Uno afirmaba 80 millas por galón, mientras que otros incorporaban conceptos experimentales tan ambiciosos que incluso los principales ingenieros de Detroit los habían investigado antes de decidir finalmente no continuar con la producción. Estas máquinas supervivientes demostraron que la imaginación de Smokey había funcionado consistentemente durante años, y a veces décadas por delante del pensamiento automotriz dominante, desafiando los límites aceptados de la ingeniería mucho antes de que la industria estuviera preparada para aceptarlos. Los supervivientes más fascinantes se centraron en lo que se conoció como el programa de motor del ciclo de vapor caliente, mientras que los fabricantes de automóviles modernos dependían cada vez más de sofisticadas computadoras electrónicas para controlar el suministro de combustible, y el rendimiento del motor Smokey siguió un camino dramáticamente diferente, comenzando con un motor de 4 cilindros. Pontiac Fiero Iron Duke, modificado de 2.5 litros, reinventó casi todos los aspectos de la combustión, buscando ganancias de eficiencia que la ingeniería convencional consideraba imposibles sin sacrificar la potencia. El motor Iron Duke Original producía aproximadamente 90 caballos de fuerza y entregaba alrededor de 35 millas por galón en carretera. La versión radicalmente modificada de Smokey transformó esas figuras más allá del reconocimiento. Los informes indicaron que su motor experimental generaba casi 250 caballos de fuerza, junto con aproximadamente 250 libras, pie de torque, reduciendo el tiempo de 0 a 60 del vehículo a aproximadamente 6 segundos y medio, y al mismo tiempo alcanzaba la asombrosa cifra de 51 millas por galón, usando gasolina ordinaria de 93 octanos. Esas cifras desafiaron casi todas las suposiciones aceptadas sobre la relación entre economía de combustible y rendimiento. Su logro se basó en un principio conocido técnicamente como combustión adiabática, aunque la idea subyacente era sorprendentemente elegante. En lugar de enfriar la mezcla de aire y combustible entrante, como los motores convencionales, Smokey capturó deliberadamente el calor residual del sistema de escape y el refrigerante del motor, utilizando esa energía desechada para vaporizar completamente el combustible antes de que ocurriera la combustión. Al reciclar el calor en lugar de rechazarlo, cambió fundamentalmente la eficiencia con la que el motor podía extraer energía utilizable de cada gota de gasolina. La mezcla vaporizada viajó a través de una turbina impulsada por el escape llamada homogeneizador bota debajo del carburador antes de pasar a través de colectores de admisión especialmente envueltos que elevaban las temperaturas más allá de los 450 grados Fahrenheit. En esas condiciones cuidadosamente controladas, el combustible se vaporizaba casi por completo, lo que permitía que el motor funcionara con una relación aire-combustible excepcionalmente pobre, superior a 20 a 1.
Ese extraordinario nivel de eficiencia de combustión proporcionó una potencia notable y al mismo tiempo redujo drásticamente el consumo de combustible, algo que muchos expertos habían creído anteriormente imposible utilizando únicamente la tecnología de carburador. Quizás aún más notable fue el hecho de que los ingenieros y fabricantes de equipos originales de Detroit supuestamente verificaron muchas de estas extraordinarias afirmaciones de rendimiento durante evaluaciones independientes. Según los relatos de los involucrados, el motor no solo demostró una potencia y una economía de combustible impresionantes, sino que también cumplió con los estrictos estándares de emisiones establecidos durante la década de 1980, todo ello sin depender de sistemas computarizados de gestión del motor. Estos resultados sugerían que Smokey había descubierto posibilidades de ingeniería que los principales fabricantes no podían o no querían aprovechar plenamente. La base del concepto. Hot Vapor en realidad se remonta a décadas atrás a través de la colaboración de Smokey con Ralph Johnson, un experto en carburadores Holley y técnico en dinamómetros de General Motors. Trabajando juntos durante la década de 1950, los dos hombres exploraron formas de superar los límites de detonación tradicionales y al mismo tiempo mantener una combustión controlada en condiciones operativas extremadamente pobres. Al generar cuidadosamente las temperaturas de escape, cercanas a los 250 grados. Fahrenheit desarrollaron técnicas de calibración capaces de producir una eficiencia asombrosa, sin destruir la confiabilidad del motor en condiciones de prueba controladas. Más tarde, Johnson resumió su filosofía con una cita que capturaba perfectamente la naturaleza extraordinaria del proyecto. Reflexionando sobre sus experimentos de mezcla pobre, comentó que el motor nunca funcionó tan bien como justo antes de soltarse. Sus palabras ilustraron tanto el impresionante rendimiento que lograron como los estrechos márgenes de ingeniería que exploraron constantemente mientras buscaban una mayor eficiencia. Cada avance llevó el diseño de motores convencionales a límites que pocos se atrevían a alcanzar. Con el tiempo, Smokey y sus colaboradores produjeron múltiples prototipos de Hot Vapor más allá de la famosa configuración Pontiac. Aparecieron versiones experimentales en plataformas Buick, de 3 cilindros vehículos Ford y autos de prueba Dodge Omni, cada uno de los cuales, según se informa, entregaba más de 45 millas por galón y producía casi 2 caballos de fuerza por cada pulgada cúbica de cilindrada del motor. Esas cifras siguieron siendo sorprendentes no solo para su época, sino incluso para muchos estándares de desempeño modernos, lo que reforzó la creencia de que Smokey había descubierto conceptos que merecían mucha mayor atención. Surgieron varias oportunidades que podrían haber llevado la tecnología a la producción comercial. Los proyectos relacionados con una camioneta SD y las discusiones sobre licencias con Crane Cams sugirieron un interés genuino de la industria en diferentes puntos. Sin embargo, a pesar de las demostraciones prometedoras, el programa colapsó gradualmente debido a preocupaciones relacionadas con la durabilidad a largo plazo, la complejidad de la fabricación, los gastos legales, el riesgo comercial y la familiar mentalidad de no inventado aquí, que a menudo desalienta a las empresas a adoptar ideas revolucionarias desarrolladas fuera de sus propias organizaciones. El sueño de producirlo finalmente se desvaneció, pero los motores mismos sobrevivieron como evidencia duradera de la extraordinaria voluntad de Smokey Yunick de desafiar los límites aceptados de la ingeniería. Su hija Trish se quedó con 4 de ellos. El entusiasta Tony Allers finalmente adquirió los ejemplares en funcionamiento y construyó una réplica del fiero de manejo diario, bellamente restaurada, a partir de la transmisión original recuperada conduciéndola durante años. En la Navidad de 2009, Allers donó ese vehículo al Museo de Carreras de Arrastre de Don Garlett, donde se exhibe mientras que, según se informa otra unidad, se encuentra en el Smithsonian. Si un motor de 4 cilindros y 5 litros con carburador podía alcanzar 250 caballos de fuerza y 51 millas por galón,
en la década de 1980, sin dejar de cumplir con las emisiones. ¿Por qué Detroit permitió que el síndrome, no inventado aquí, lo matara? Los motores de vapor caliente fueron las joyas de la corona que le sobrevivieron en forma física. Pero Smokey no se había detenido ante un solo avance. Presentó patentes que abarcaban acondicionamiento de combustible, sistemas de aceite, pruebas de motores e incluso una barrera protectora, documentando ideas que el mundo de las carreras a menudo rechazaba hasta años después. Si los prototipos mostraban lo que construyó en secreto la lista de patentes, reveló cuán sistemáticamente intentó impulsar la industria. ¿Qué cubrían exactamente esas patentes y en cuáles parecía interesarse más Detroit, las patentes y las ideas que intentaron enterrar? Mientras que los secretos del vapor caliente se fueron a la tumba, en parte la oficina de patentes mantuvo el rastro documental de todo lo que Smokey se negó a dejar morir en silencio. Las patentes son esencialmente una prueba legal de cuándo nació una idea, y los registros de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos confirman que obtuvo al menos 9 de ellas entre 1978 y 1996. Muestran a un hombre tratando activamente de resolver problemas mucho antes de que el establishment estuviera listo para aceptar sus respuestas. Su investigación sobre motores de vapor caliente produjo una serie de estos documentos, lo que demuestra que sus pruebas en el garaje estaban respaldadas por esquemas de ingeniería serios. Entre 1981 y 1988, obtuvo múltiples patentes. Estos cubrían los aparatos exactos, los métodos operativos y los sistemas de acondicionamiento de combustible para los motores de combustión interna que impulsaban el fiero. Estas patentes pasaron a ser de dominio público alrededor de 2003 y se publicaron para que la tecnología pudiera estudiarse libremente. También registró la patente 4.068.635 para un respiradero de presión en 1978, la patente 5.249.86 para un sistema de cambio de aceite en 1991 y la patente 5.505.712 para métodos de prueba de motores en 1994. Pero sus batallas más frustrantes con los organismos sancionadores giraron en torno a la seguridad y la aerodinámica. En 1961, desarrolló gatos neumáticos para levantar autos stock instantáneamente durante las paradas en boxes, pero NASCAR los rechazó por considerarlos inapropiados para la serie. Al año siguiente, montó un ala enorme sobre el motor del Vista Special Watson Roadster de Simeone de Jim Rathman para la Indy 500. Generó una carga aerodinámica sin precedentes y una velocidad brillante en las curvas, pero creó demasiada resistencia en las rectas, y el Autoclub de Estados Unidos rápidamente lo prohibió de todos modos. Décadas más tarde, las alas se convirtieron en equipo estándar y obligatorio en las carreras Can-Am Fórmula 1 e IndyCar. El retraso más oscuro tuvo que ver con las barreras de seguridad. A principios de la década de 1980, mucho antes de que existiera la barrera moderna y más segura, Smokey diseñó un concepto primitivo de pared blanda, utilizando neumáticos viejos intercalados entre pesadas láminas de madera contrachapada para absorber los impactos. NASCAR no lo adoptó en ese momento, dejando a los conductores con sólidos muros de concreto. Finalmente, formalizó su investigación sobre seguridad en la patente 5.45.368 en 1996, que detalla específicamente una pista de carreras con una novedosa barrera de seguridad. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado si NASCAR hubiera adoptado el concepto de barrera de neumáticos de Smokey a principios de la década de 1980, en lugar de esperar décadas para tener barreras más seguras? Las patentes y los equipos de seguridad rechazados mostraron el patrón. Smokey resolvió problemas para los que el libro de reglas y el establishment no estaban preparados. En ninguna parte eso quedó más claro que en los autos que obligaron a NASCAR a inventar plantillas. El legendario Chevelle de escala 7/8 no era un juguete encogido.
Fue algo más sutil y eficaz que aún reescribió el libro de inspección. Pero, ¿qué revelaron realmente las medidas y los propios escritos de Smokey sobre esos Chevelles el Chevelle que forzó las plantillas? La foto que todavía circula de Smokey, al lado de su Chevelle, con la sonrisa torcida, y el cigarro generalmente se titula como el auto de escala 7-8, que hizo que NASCAR reescribiera las reglas. Excepto que la parte del modelo a escala es el único mito que las mediciones destruyen. Un automóvil literal en escala 7-8 habría sido casi 10 pulgadas más estrecho, más de 2 pies más corto y tendría una distancia entre ejes de 100 pulgadas. Habría sido descaradamente obvio para cualquiera que pasara por allí en el garaje. En cambio, la verdad involucró a 3 Chevelles con carrocería de 1966 que a menudo se denominan erróneamente modelos de 1967. La Base incluyó un serio trabajo de desarrollo por parte de la ingeniería de Chevrolet, seguido del meticuloso acabado de Smokey. Las verdaderas modificaciones fueron brillantes cambios de flecha. Movió la carrocería aproximadamente 2 pulgadas hacia atrás en el chasis para mejorar la distribución del peso. Alisó y elevó el piso para controlar el flujo de aire. Debajo, bajó sutilmente el techo, y las ventanas echó hacia atrás el parabrisas, y modificó los guardabarros y los rieles de goteo. Incluso seccionó el parachoques delantero haciéndolo más alto para que actuara como un alerón aerodinámico. La chapa de metal se mantuvo en gran medida original, pero la geometría fue esculpida para cortar el aire, a velocidades superiores a 180 millas por hora. Esos pequeños cambios aerodinámicos marcan una gran diferencia. Cuando los inspectores de NASCAR se dieron cuenta de que algo andaba mal, intentaron crear sus primeras plantillas, utilizando como patrón un Chevelle destrozado conducido por Bobby Jones. Esto causó inmensos problemas durante la inspección y en última instancia obligó a NASCAR a exigir plantillas estandarizadas de techo, capó y maletero para todo el campo. La ingeniería funcionó perfectamente. Conduciendo una de las versiones Curtis Turner, se convirtió en la primera persona en calificar a más de 180 millas por hora en Daytona. El propio Smokey negó explícitamente el rumor del modelo a escala pura, en un artículo de la revista Circle Track de 1987, y más tarde en su autobiografía explicando que sus modificaciones fueron mucho más calculadas. Esto encajaba con su patrón más amplio de vivir en las zonas grises del libro de reglas. Se hizo famoso por explotar los límites de capacidad de combustible mediante el uso de bobinas de 11 pies de tubería de 2 pulgadas para su línea de combustible, lo que añadió aproximadamente 5 galones adicionales al volumen total de combustible del automóvil. Hay infinitas leyendas sobre coches con chasis desplazado y con el depósito vacío que salen después de las inspecciones. Como Smokey escribió más tarde sobre sus tácticas, creía que todos esos otros tipos estaban haciendo trampa 10 veces peor que nosotros, por lo que era solo defensa propia. Los Chevelles y las tácticas de la zona gris eran una prueba pública del pensamiento de garaje privado, pero lo más personal que quedó detrás no fue un automóvil ni una patente. Era la propia voz de Smokey en más de 1000 páginas. La familia publicó la autobiografía que terminó cuando se acababa el tiempo, revelando a un hombre que se sentía triunfante y exiliado. ¿Qué revelaron esas páginas sobre la tragedia de Fireball Roberts, que lo expulsó de NASCAR? La autobiografía. Mientras los fanáticos se llevaban los martillos y los prototipos iban a nuevos hogares o museos. Smokey dejó el registro más completo de su mente en el libro que terminó cuando la leucemia se acercaba. Esas 100 páginas son algo que ningún vídeo de la competencia trata como el diario real encontrado en el garaje. Titulado El mejor maldito garaje de la ciudad, se lanzó en una caja de 3 volúmenes, autoeditado póstumamente alrededor de 2001, a través de Carbon Press, y su familia. El conjunto incluía más de 400 fotografías y estaba dividido en volúmenes que cubrían su vida las carreras de Stock Car y sus invenciones y participaciones en la Indy 500. John DeLorean incluso narró el audiolibro. Esto sirve como la auténtica voz cruda que reemplaza por completo las cartas ficticias, no enviadas que a menudo inventan los narradores modernos.
Las páginas detallan la profunda tragedia que lo alejó de las carreras de autos stock. En 1951, su amigo cercano, Fireball Roberts, se estrelló y se quemó en Charlotte, muriendo 40 días después a causa de sus heridas. La derrota empujó a Smokey a una agresiva campaña de seguridad. Cuando sus propuestas para pilas de combustible más seguras fueron rechazadas repetidamente por el fundador de NASCAR Bill France Sr. Smokey, abandonó oficialmente la organización alrededor de 1970. La autobiografía también aborda su servicio militar, destacando un fascinante conflicto entre la memoria y los registros oficiales. Smokey afirmó que voló más de 50 misiones en un bombardero B-17, pero los registros de los archivos nacionales muestran que fue reclutado en 1943 como soldador y estuvo en servicio activo de 1944 a 1946. Sin embargo, el ejército verificó que alcanzó el rango de segundo teniente y obtuvo una medalla aérea mientras servía en la 15ª Fuerza Aérea, lo que demuestra que su servicio documentado todavía estaba altamente condecorado. Su historial de carreras verificado era igualmente innegable. Consiguió 57 victorias en la Copa, obtuvo 2 campeonatos como propietario y jefe de equipo, y obtuvo una victoria en la Indy 500 de 1960 como maestro mecánico. También fue el primer propietario en ganar 2 Daytona 500 en 1961 y 1962. Al final fue incluido en más de 30 salones de la fama, incluida la clase inaugural del Salón de la Fama de los Deportes de Motor Internacionales en 1990 y el Salón de la Fama de los Deportes de Motor de Estados Unidos en 2000. Si la muerte de Fireball Roberts en 1964 empujó a Smokey a una cruzada de seguridad que el propietario de NASCAR bloqueó repetidamente, eso cambia la forma en que se lee cada historia posterior sobre él. El libro, las patentes, los motores supervivientes y la venta pública forman juntos el inventario real, pero el capítulo final del garaje en sí es agridulce. La propiedad se vendió en 2003 según el plan inmobiliario. La mayoría de los edificios fueron derribados cuidadosamente, y la última estructura restante fue destruida por un incendio el 25 de abril de 2008. Lo que perdura no es el edificio físico, sino los cimientos financiados por la venta, las máquinas supervivientes y la prueba innegable de que una mente obstinada mantuvo la honestidad del deporte al superarlo constantemente. ¿Cómo debería recordar el mundo de las carreras al hombre cuyos restos aún superaban a las leyendas Fundación Máquinas y las reglas que reescribió? Cuando el último edificio de la antigua propiedad del garaje se quemó el 25 de abril de 2011, el mejor garaje físico de la ciudad había desaparecido, pero todo lo que importaba ya se había escapado. Siguiendo los deseos específicos de Smokey, el contenido de su famosa tienda se vendió o subastó durante un evento público masivo en 2002. Las ganancias se destinaron a financiar una fundación dedicada a apoyar las innovaciones en los deportes de motor. Eligió deliberadamente este camino porque no quería que su familia tuviera que mantener un archivo costoso, ni quería que su legado fuera controlado por grandes apostadores que financiaban un museo privado. La propiedad en sí se vendió en 2003 y la mayoría de los edificios originales finalmente fueron arrasados antes de que el incendio final destruyera la última estructura restante alrededor de las 7 p.m. aquella tarde de abril. Pero las piezas más importantes de la obra de su vida sobrevivieron en el mundo. Tony Allers está ejecutando Hot Vapor Fiero y todavía se encuentra en el Museo de Drag Racing de Don Garlett. Fue donado por Allers en Navidad de 2009, lo cual es apropiado ya que Smokey citó una vez las primeras luchas de Garlett en el museo como una razón para evitar construir el suyo propio. Su familia todavía conserva 4 prototipos de motores. Un coleccionista sostiene el Hot Vapor Dodge Horizon, completo con una factura de venta firmada, mientras que Allers conserva herramientas de garaje originales e incluso la puerta de una tienda. Según se informa, otro prototipo de motor está prestado a largo plazo al Instituto Smithsonian.
Su presencia sigue estando ampliamente documentada en más de 30 salones de la fama del automovilismo diferentes. Sombreros, pipas y equipos de taller originales se encuentran seguros en vitrinas de todo el país, pero sus monumentos más permanentes son las reglas que obligó a reescribir el deporte. Cada plantilla de carrocería estandarizada en la NASCAR moderna tiene sus raíces en ese Chevelle ligeramente modificado. Las alas aerodinámicas y los gatos neumáticos que debutó décadas antes de que se hicieran populares ahora son estándares obligatorios en otras series de carreras importantes. Incluso su rudimentario concepto de seguridad con muros de neumáticos sentó las bases intelectuales para las barreras modernas más seguras que salvan la vida de los conductores hoy en día. Y sus patentes Hot Vapor, que ahora son de dominio público, continúan siendo estudiadas por ingenieros que intentan maximizar la eficiencia térmica. El inventario real que encontraron después de su muerte es infinitamente más impresionante que el drama ficticio de la bóveda, creado para los clics en línea. Sabiendo que el Hot Vapor Fiero todavía está en exhibición sus números originales y las patentes son de dominio público, ¿qué parte del asunto pendiente de Smokey desearía más que la industria hubiera terminado el garaje? Ya no existe. Los mitos siguen creciendo, pero la evidencia que desapareció en 2002, incluidos los recibos de venta, los prototipos en funcionamiento, los números de patente, el libro de 1100 páginas y las páginas del libro de reglas que obligó a reescribir, no dejan dudas sobre quién era realmente Smokey Yunus. Lo que encontraron en el garaje de Smokey Yunus tras su muerte dejó a todos boquiabiertos. No por los secretos de Hollywood, sino porque los motores Hot Vapor de 250 caballos de fuerza y 51 millas por galón, las patentes públicas y su autobiografía de 1100 páginas demostraron que tenía razón desde el principio. ¿Qué evidencia hace más grande su leyenda según usted?